Estimada licenciada, queridos compañeros y compañeras, desearles siempre una excelente mañana. Nosotros, el grupo 1, que está conformado por mi persona, Nancy Ortega, Ramón Ortega y Oligario Chura, vamos a ir desarrollando la unidad 1, que son niveles de planificación. Bueno, niveles de planificación. Para iniciar, explicar los niveles de planificación, tenemos que tener claro qué es una planificación. La planificación proviene prácticamente de acción de planificar. ¿Qué significa planificar? Significa prácticamente ordenar el conjunto de ideas, acciones para alcanzar un objetivo, para alcanzar prácticamente un objetivo o varios objetivos que tienen la finalidad de resolver un problema. También la planificación es prácticamente prever qué acciones vamos a realizar y responde a las siguientes interrogantes. Entre ellos vamos a ir mencionando qué se va a hacer, por qué se hará, cuándo se va a hacer y con qué recursos económicos. Estas interrogantes nos ayudan a realizar una buena planificación. Bueno, la planificación participativa. Para que una planificación tenga resultados exitosos, prácticamente debe ser una planificación participativa. Cuando hablamos de la planificación participativa, esto incluye tomar en cuenta la necesidad o problemas de una determinada población. Antes de planificar, entonces, debemos identificar un problema, una necesidad que existe en una determinada población. Posteriormente, nosotros podemos plantear acciones, actividades que ayuden a solucionar este problema o los problemas que hemos ido detectando. De igual forma, podemos determinar quiénes van a realizar las distintas acciones o tareas, es decir, las responsabilidades o tareas para ejecutar esta planificación. Por lo tanto, antes de planificar debemos definir los pasos que vamos a ir siguiendo. Bueno, posteriormente implementamos las acciones, las actividades y finalmente debemos analizar los resultados. Tipos de planificación. Tomando en cuenta el texto de apoyo o el dossier del área, prácticamente podemos resaltar dos tipos de planificación. La planificación estratégica y la planificación operativa. Primeramente vamos a desarrollar la planificación estratégica. Esta planificación es a largo plazo. Prácticamente define los objetivos grandes, tomando en cuenta las estrategias. Es para el futuro. Podemos tomar en cuenta un tiempo de 2 años, 3 años, 5 años o 10 años. Para lograr que se desarrolle esta planificación con el tiempo, puede afectar positivamente o negativamente los resultados de esta planificación. Se establece objetivos grandes, habíamos mencionado, y prácticamente puede cumplir el sueño de una comunidad, de un municipio, de una institución también. Y podrá alcanzarse en un tiempo, un largo plazo, de 5 años, de 3 años o 10 años, con mucho trabajo y esfuerzo. Posteriormente, mi compañero va a ir complementando. Muy bien, muy buenos días, licenciada, y también un saludo cordial a todos los compañeros. Vamos a continuar con lo que es
esta socialización acerca del tema que es la planificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy a complementar con lo que es la planificación operativa. Muy bien, para conocer un poco más lo que es la planificación, debemos de partir de 3 puntos muy importantes, ¿no? Una planificación se puede desarrollar a partir de lo que es una meta establecida, un plan establecido que se pueda desarrollar en corto o mediano plazo, o tal vez en un largo plazo. Mucho depende de cómo se presente el proyecto, ¿sí? Ahora, otro de los aspectos es que dentro de esta planificación se establece las cosas o las acciones que se van a desarrollar, ¿no? Y entonces es el segundo punto importante en una planificación. Entonces, a partir de estos 2 puntos se viene lo que es el éxito de los objetivos, que está en una buena planificación. Si es que se planifica de la manera más adecuada posible, entonces todos los objetivos trazados en una planificación o un proyecto, se podría decir, entonces pues encontrará sus logros de manera positiva, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya la planificación es importante. ¿Por qué? Porque permite concentrar ciertos recursos en torno a los objetivos que se pueda plantear, ¿no? Entonces, eso permite de que se pueda generar o adquirir nuevas experiencias en el desarrollo de un proyecto. En ese sentido, vamos a indicar qué es realmente lo que es una planificación, ¿ya? Una planificación prácticamente, ¿ya? Es el conjunto de acciones que se va a tomar en un determinado proyecto o en una investigación. Sin acción prácticamente pues no se va a poder hacer nada, ¿no? Y entonces, un determinado proyecto, ya sea en una empresa, ya sea en una institución académica o ya sea en temas de investigación, siempre va a estar en bases de lo que son las acciones. Sin las acciones, pues no habrá tal acción de poder desarrollar lo que uno ha planificado, ¿no? Entonces, por eso la planificación es el conjunto de acciones y también es el conjunto de decisiones, porque aquella persona que va a proyectar, ya sea un proyecto de investigación o un proyecto institucional, entonces sí o sí tiene que partir de lo que es la toma de decisiones, ¿no? Estas están pues prácticamente hechas y creadas, ¿no? ¿Para qué? Para ser cumplidas, ¿no? De manera específica, ¿no? Dentro de ese cumplimiento, ¿ya? De tanto de las acciones y de las decisiones, pues se utiliza aquello que se llama recursos a disposición, ¿no? Y estos recursos a disposición tienen que desarrollarse en un tiempo determinado. En otras palabras, podríamos decir, en un marco temporal predeterminado. Ya, pues, en la planificación decimos, de tal fecha a tal fecha se va a desarrollar esto. Y entonces, ¿cómo se va a desarrollar eso? Entonces, en ese determinado tiempo, pues, se va a hacer el uso de los recursos a disposición, ¿no? Entonces, a partir de ello, podríamos decir que la planificación es la creación de un plan, ¿no? Este plan te va a permitir agendar tu trabajo, ¿no? En la cual vas a poder determinar diferentes acciones que tienes que cumplir de manera ordenada. En tu planificación, tú dirás, pues no, tal día desarrollaré esto, tal día esto, tal día esto, ¿no? O sea, prácticamente va a surgir un cronograma de actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, se crea lo que es este plan, ¿no? ¿Para qué? Para determinar esas acciones que hay que cumplir en cierto orden, ¿no? Y en un tiempo específico, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar una meta determinada. Muy bien. Entonces, a partir de eso, se va encontrando dentro de una planificación esto que se llama etapas. Y estas etapas, pues prácticamente permiten, ¿no? Desarrollar esto que se llama proceso, ¿no? Cuando hay proceso, entonces pues va a haber etapas, ¿no? Entonces las etapas de una planificación va a poder permitirnos medir el avance de nuestro proyecto y de nuestra planificación misma,
¿no? En la cual, pues, la primera etapa será identificar la necesidad, el problema o el objetivo o la meta a alcanzar, ¿no? Pero siempre vamos a partir de esa primera etapa, ¿no? En la cual vamos a tener que identificar, ¿sí? Luego, posterior, pasaremos a lo que es desarrollar las alternativas o las propuestas. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos que nos vamos a trazar dentro de nuestra planificación, ¿no? Y por último, también tendremos, pues, la etapa donde vamos a ejecutar las posibles alternativas o posibles soluciones, ¿no? De una manera ordenada, previamente dicha, ¿no? Entonces, cumpliendo todas las metas ya planificadas, ¿no? En nuestra planificación, ¿sí? Entonces, eso ya será, pues, según a las necesidades y posibilidades que lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Por eso también viene esto de la planificación operativa. ¿Por qué? Porque va a haber acciones, ¿no? Las cuales serán operadas de acuerdo a lo que será establecido la planificación. Siguiente, por favor. Ya. Muy bien. Dentro de una planificación también está lo que es, pues, el programa, ¿no? Y el programa, ¿qué es? Es una serie de tareas recurrentes y relacionadas que por lo general, ¿no? Menciona qué es lo que se va a ir haciendo, ¿no? Entonces, el programa también es, pues, como por decir, un cronograma. En ahí se dirá, pues, primero viene esto, luego qué es lo que sigue, luego qué viene, ¿no? Entonces, ahí por eso dice bien claro una serie de tareas. En otras palabras, podríamos decir una serie de actividades que vamos a desarrollar a partir de nuestra planificación. Y si en la planificación vamos a decir, vamos a empezar con esto, entonces pues ya tendríamos que desarrollar, pero de acuerdo al programa o cronograma que vamos a tener establecido, ¿no? Entonces, eso tiene que ser recurrente y tiene que ser relacionado al problema, a la necesidad o al objetivo que estamos desarrollando. Caso contrario, pues no tendrá sentido si es que lo vamos a hacer de otra manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido ya pues la planificación no nos ha de servir, ¿no? Porque se planifica ¿para qué? Para hacer, para cumplir, para desarrollarlo, ¿no? En un determinado tiempo. También el programa ya está dirigida a lo que es la consecución de un resultado importante. O sea, los programas que se desarrollan en determinados proyectos no se hacen pues por hacer o por simplemente tenemos que cumplir y ya, sino porque se busca un resultado importante, ¿no? Se busca alcanzar los objetivos que se ha trazado, porque cada proyecto siempre va a tener un objetivo, sea general o sea específicos, ¿no? Entonces, el programa nos va a permitir, ¿no? Desarrollar de forma consecutiva en busca de esos resultados importantes que correspondan y satisfagan los logros que queremos alcanzar con los objetivos que hemos trazado, ¿no? Y entonces, para ello, se requiere más de un periodo para alcanzar dichas metas, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir conociendo también qué es un proyecto, ¿sí? Bueno, pues el proyecto proviene de la voz latina, ¿no? Que en su momento significaba proyectus, lo que a su vez deriva, ¿no? De proicere. El mismo significa dirigir algo o alguna cosa hacia adelante, ¿no? Esto es lo que significa. En otras palabras más sencillas podríamos decir, algo que queremos nosotros desarrollar, ¿no? A futuro. Por eso dice, no, hacia adelante. Por eso también podemos argumentar diciendo que es proyectarse. Proyectarse es, pues, pensar en el mañana, en lo que quiero alcanzar, en lo que quiero lograr, ¿no? Y entonces de eso viene lo que es proyecto. Y además de eso, no es pues simplemente para un presente, sino es para un determinado tiempo. Tiene un principio y un final, ¿no? Entonces, para lo cual, ¿no? Un proyecto hace referencia a un esquema o a un programa o plan, ¿sí? Que se hace antes de dar forma definitiva a algo o a alguna cosa, ¿no?
Entonces, un proyecto no puede existir directamente así por así. Un proyecto siempre va a necesitar de lo que anteriormente hemos explicado, de esto que se llama planificación. Un proyecto sin planificación no tiene sentido, no tiene dirección y no tiene acciones. Pero un proyecto que está en base a una planificación tiene pues prácticamente esto que se llama cronograma, programa o esquema, ¿no? Entonces, en base a eso, uno va a poder ejecutar paso a paso, etapa tras etapa, ¿no? Sin saltar ninguna de ellas, porque va a estar en la planificación. Y entonces, todos los proyectos, ya sean administrativos, proyectos institucionales, proyectos de investigación, siempre van a tener sus etapas y los pasos a seguir. Caso contrario, no será un proyecto, no tendrá planificación. Y entonces un proyecto siempre tiene que tener una planificación muy bien adecuada de acuerdo a lo que uno quiere lograr, ¿no? Muy bien. En este sentido, un proyecto es una intervención deliberada y planificada. Cuando hablamos de una intervención deliberada, estamos hablando pues de las cosas que se están analizando, ¿no? Si estoy yo desarrollando un proyecto para resolver una necesidad, entonces haré pues una deliberación donde diré a ver qué es lo que se necesita, por qué se necesita, qué se requiere y cuál es el resultado que quiero encontrar, ¿no? Y entonces para eso, para encontrar ese resultado, tengo que planificar. Y entonces mi planificación me permitirá encontrar el resultado que quiero encontrar, ¿no? O que estoy buscando, ¿no? Por eso un proyecto es una intervención deliberada y planificada. También, ¿no? Un proyecto es para generar cambios favorables en una situación determinada, ¿no? Un proyecto no se puede hacer así por así. Siempre va a buscar una transformación o un cambio, ¿sí? Entonces, ese cambio tiene que ser favorable, ¿sí? Entonces, no solamente para la persona que lo va a desarrollar, sino es para todos los que van a ser parte de un proyecto, ¿no? Además de ello, un proyecto ya es el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Un proyecto siempre va a ser, pues, en base a una planificación. Y una planificación, ¿qué nos dice que es? Es un conjunto de acciones. Y entonces el proyecto, a partir de ello, siempre va a tener actividades concretas, ¿no? Ejemplo les voy a dar. Si hay un proyecto para la ejecución de una construcción de una universidad, entonces pues ahí estarán las actividades. Primero vendrá pues lo que es la compra del terreno, luego vendrá pues todas las otras actividades que hay que desarrollar, ¿no? La piedra fundamental, levantar los cimientos y así sucesivamente. Y esos son conjuntos de actividades concretas y siempre van a ir interrelacionadas y coordinadas. No va a haber desfases, ¿no? Porque ya está la planificación hecha. Y entonces, en base a eso, pues funciona un proyecto, ¿no? Por eso es un conjunto de actividades. Y bueno, ya casi para finalizar, ¿no? Se realiza con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Ahí está bien claro indicando por qué se desarrolla un proyecto, cuál es el motivo, la razón, ¿no? Y ahí está, vuelvo a recalcar, el fin es poder producir determinados bienes y servicios, ¿no? Estos tienen que ser capaces de satisfacer las necesidades o capaces de resolver los problemas que se haya encontrado, ¿no? Entonces, todo eso está en un proyecto. Muy bien, vamos a seguir continuando, mi estimada compañera. Ya, a ver, vamos a argumentar también algo con respecto a los diferentes tipos de proyectos, ¿no? Bueno, hay que indicar, licenciada, de que esta parte tenía que explicar el compañero Olegario, pero por razones técnicas no ha podido ser parte de lo que es esta socialización, pero de algún otro modo vamos a ir nosotros explicando también con respecto a lo que son los diferentes proyectos, ¿no? Muy bien. Podemos mencionar los siguientes proyectos, ¿no? Hay proyecto societario, proyecto productivo, proyecto de infraestructura, proyecto social, proyecto de programa, proyecto de estudios, proyecto de inversión, proyecto de vida.
como pueden ver, los proyectos tienen características diferentes, ¿no? Vamos a hablar y vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos proyecto societario, tiene que ver prácticamente con un proyecto que tiene que ver con la sociedad. Y muchos de ellos siempre van a estar pues a favor de un grupo social. Y esto tiene que ver pues con la sociedad, con un conjunto de personas, ¿no? Por eso dice proyecto societario. Ahora, el proyecto productivo, ¿con qué tiene que ver? El proyecto productivo pues prácticamente tiene que ver con acciones que el fin o la finalidad, el objetivo va a ser pues encontrar ciertos resultados productivos, ¿no? Por eso dice proyecto productivo. Ya no va a ser en resolver un problema, sino en encontrar un determinado producto. Esa va a ser la finalidad, por eso dice proyecto productivo. Ahora, proyecto de infraestructura, hace ratos les di un ejemplo, ¿no? Cuando se quiera construir una institución educativa, académica, o puede ser universidad, o tal vez un instituto tecnológico, entonces pues ahí estará el proyecto de infraestructura. ¿De qué manera queremos desarrollar? ¿Qué cosas tienen que tener? ¿No? Y en el proyecto indicará pues estará hecho de esto, tendrá esto, y nos hablará pues, prácticamente netamente de la infraestructura, ¿no? Ahora cuando hablamos de proyecto social, vamos a hablar prácticamente de necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad puede hacer falta lo que es el agua potable, y eso ya es un proyecto social, ¿no? ¿Por qué? Porque va a beneficiar a la sociedad, ¿no? Y va a cumplir, pues, lo que es el objetivo, saciar la necesidad de cierta comunidad, ¿no? Por eso dice proyecto social. También hay, pues, proyectos de programas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir retrocediendo en el tiempo, en las décadas de los 90, ¿no? Eran famosos, pues, las ONGs, y estas ONGs manejaban estos proyectos denominados programas, ¿no? Y uno de ellos vamos a mencionar el Plan Internacional Altiplano, que salía a las comunidades, ¿no? Y entonces tenía que hacer ciertos programas de ayuda a las comunidades, en todos los sentidos, ¿no? Y en algunos casos han tenido que ver con esto de ayuda de salud, ¿no? Porque en ese entonces, pues, en las comunidades no había muchos centros de salud y demás, entonces se ha hecho un proyecto, un programa, ¿no? Con la finalidad de poder ayudar a esas personas, ¿no? Y entonces es un tipo de proyecto muy diferente a las anteriormente mencionadas, ¿no? Ahora, proyectos de estudios. Eso ya son pues prácticamente de investigación, ¿no? Donde vamos a ir investigando a partir de una problemática que vamos a ir desarrollando. También hay proyectos de inversión en las cuales ya pues estará inmerso lo que es la economía, los recursos económicos, ¿no? Y por último tenemos proyecto de vida que prácticamente ya será pues enmarcado en la vida de determinadas personas, prácticamente se podría decir particular, ¿no? En el caso mío, digamos, ¿qué es lo que yo quiero lograr de aquí a 5 años? Más adelante, ¿qué es lo que quiero? Pues prácticamente va a ser relacionado netamente con mi vida personal, ¿no? Por eso dice proyecto de vida. Entonces, eso podemos indicar así, de manera concisa, a los diferentes tipos de proyectos. Ahora vamos a continuar más con lo que es la socialización. Estimada compañera, puede seguir adelante. Continuando, hemos ido mencionando qué es un proyecto y posteriormente hemos ido también resaltando los diferentes proyectos que se desarrollan en la vida social. Bueno, también vamos a resaltar características de un proyecto. Las características de un proyecto son los siguientes. Podemos mencionar, un proyecto se ejecuta una sola vez en este caso, se ejecuta. Solamente una vez podemos ejecutar un proyecto que hemos ido investigando o programando. Es decir, otra de las características de un proyecto es prácticamente que un proyecto tiene un principio final, un resultado también. Dentro del proyecto, otra de las características podemos mencionar los costos, cuánto va a ser el desarrollo de la ejecución de este proyecto. El tiempo prácticamente es otra de las características. ¿En qué tiempo vamos a ejecutar este proyecto? También otra de las características que podemos mencionar
que los criterios deben ser cuantificables, tiene que haber contables. Bueno, asimismo, en otra de las características que podemos resaltar del proyecto prácticamente, que los objetivos de un proyecto deben ser medibles. ¿Qué queremos lograr con este proyecto? Ayudar a una población o lograr algo, en este caso. Tiene que tener objetivos específicos. Las actividades prácticamente de un proyecto debe estar interrelacionados, decíamos. Asimismo, otra de las características podemos resaltar que un proyecto debe tener la interrelación con otros proyectos. En el caso de una comunidad, municipio, debe haber una relación. Por ejemplo, podríamos mencionar, si estamos haciendo un proyecto en la educación, puede estar relacionado con lo que es social también. Bueno, esas son las características que podemos resaltar de un determinado proyecto. Muchísimas gracias por la atención. Siempre desearles el éxito. Muy bien, licenciada. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Esperemos que hayamos hecho de la mejor forma posible y que todo lo que hemos desarrollado también pues sea también de su agrado y del agrado de los compañeros, ¿no? Muy bien, gracias por este espacio también. Un saludo a todos. Bueno, será pues en otra ocasión que vamos a estar también participando con lo que es la socialización de las diferentes temáticas que tienen que ver con esta asignatura que estamos desarrollando durante este semestre. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo a la distancia. La voy a finalizar.